La Fórmula 1, glamour, coches rápidos, gente famosa, entretenimiento. Tanto es así que muchas veces se nos olvida de que estamos hablando de uno de los deportes más peligrosos que siguen existiendo. ¿A qué viene este discurso? Pues porque ayer nos volvió a tocar ver la cara más cruda y más peligrosa de la Fórmula 1. El piloto francés de la escudería Haas, Romain Grosjean, vio cómo su vida le pasaba por delante en el Gran Premio de Bahrein 2020, cuando estuvo nada más y nada menos que 27 segundos intentando escapar de un coche en llamas, cuando su bólido impactó a gran velocidad contra uno de los guardarraíles y su coche se partió entre dos y explosionó. Por suerte, debido a la seguridad que hay hoy en día en esta disciplina, el piloto solo tiene quemaduras de bajo grado y alguna pequeña lesión, pero viendo lo que ocurrió en el accidente, es un auténtico milagro que el piloto francés saliese por su propio pie de aquella circunstancia. Así que hoy vamos a repasar esos accidentes de esta década que, si no es por la seguridad que tienen estos coches y estos circuitos, podrían haber acabado perfectamente en una tragedia. Damos al play y ¡comenzamos! En el número 10 vamos a dejar el golpe que sufrió el piloto danés Kevin Magnussen, el compañero de equipo de precisamente Romain Grosjean, en el Gran Premio de Spa 2016. Bien, subiendo la mítica Eau Rouge, perdió el control completamente de su Renault y se fue sin que nada ni nadie pudiese remediarlo contra las vallas protectoras a una velocidad altísima. Por suerte, él pudo salir sin ninguna consecuencia de este accidente. Eso sí, su Renault quedó hecho pedazos y esto le causó el cero y el abandono en esta carrera. Y si en el número 10 dejamos al accidente que sufrió Kevin Magnussen con su Renault en Spa 2016, en el 9 vamos a dejar a otro piloto que sufrió un accidente con su Renault, pero en este caso en Abu Dhabi 2019. Hablamos del accidente que tuvo Nico Hülkenberg. En la salida se tocó precisamente también con el coche de Romain Grosjean, volcando y chocando contra las protecciones y quedándose volcado completamente de lateral. Por suerte, el golpe no fue muy grande y el piloto alemán de en aquel momento del equipo Renault pudo salir por su propio pie y sin ningún rastro de lesión tras una gran colisión causada por ese toque. Vamos ya con nuestro número 8 y en nuestro número 8 vamos a dejar a un golpe que sufrió el campeón del mundo de 2016, Nico Rosberg. Este lo sufrió con su Mercedes en el Gran Premio de Abu Dhabi 2012. Corría media carrera ya cuando el alemán con su Mercedes iba a doblar al HRT de Narain Kartikeyan. Midió mal las referencias y se lo tragó completamente, estampándose contra las protecciones a una velocidad absolutamente endiablada. Por suerte no le pasó nada, pero eso sí, el accidente al sobrevolar el Mercedes sobre el HRT quedó como uno de los accidentes más espectaculares de la última década de la Fórmula 1. Número 7, aquí vamos a dejar al piloto mexicano que en aquel momento pilotaba para Sauber, Checo Pérez. Fue el golpe que recibió Checo Pérez durante la clasificación del Gran Premio de Mónaco 2011. Iba el mexicano en vuelta rápida intentando marcar el mejor tiempo posible con su Sauber, cuando de repente a la salida del túnel perdió el control completamente de su bólido y se estampó primero contra unas vallas laterales y posteriormente a gran velocidad contra las protecciones. El piloto salió ileso, pero tardaron mucho tiempo en limpiar todos los rastros de coche que había dejado el piloto mexicano y quedó como uno de los golpes más morrocotudos e impresionantes que se han visto durante la última década en la Fórmula 1. Número 6, aquí vamos a dejar otra vez un accidente que ocurrió en Spa.
Pero esta vez vamos a poner aquí al accidente que ocurrió en la salida del Gran Premio de Bélgica 2012. Este quizá no es tan recordado por lo espectacular que fue, sino más bien por las repercusiones que este trajo, ya que fue un accidente múltiple causado precisamente por el propio Romain Grosjean, que con su Lotus arrinconó exageradamente a Lewis Hamilton y con su McLaren no tuvo otro remedio que estamparse contra las vallas y se llevaron puesto por delante al Ferrari de Fernando Alonso. ¿Por qué es recordado este accidente más que por lo espectacular que fue? Porque mucha gente achaca este accidente al motivo por el que Fernando Alonso perdió el Mundial 2012 de Fórmula 1, ya que la diferencia con puntos con Sebastian Vettel fue muy corta al final de la temporada, y sin ese accidente, habiendo sumado algunos pocos puntos en aquel Gran Premio de Bélgica, el asturiano habría tenido muchas más chances de llevarse aquel título mundial. Por suerte, en aquel aparatoso accidente, todos salieron bien. Y pasamos ya al ecuador de nuestra lista, donde vamos a dejar en el número 5 al accidente que sufrió el Toro Rosso de Carlos Sainz durante los entrenamientos libres del Gran Premio de Rusia de 2015. Bien, los entrenamientos libres son caracterizados de normal para que los pilotos prueben setups del coche, diferentes ajustes, diferentes reglajes, para que se encuentren lo más cómodo posible con la configuración de sus bólidos. Y bien, de repente, desde Toro Rosso pusieron un mapa de motor experimental en el coche de Carlos que hizo que Carlos, al frenar, el coche bloquease totalmente las ruedas traseras y se fuese contra las vallas laterales. ¿Cuál era el problema? Que ese coche se quedó sin frenos por el primer impacto y delante había otro muro. Al final terminó colisionando contra ese muro a una velocidad altísima, ya que no pudo frenar a tiempo, y fue recordado como uno de los accidentes más espectaculares y escalofriantes que se vivieron en esta última década de Fórmula 1. Por suerte, el piloto madrileño salió completamente ileso de ese accidente, lo trasladaron en camilla para hacerle el chequeo médico oportuno, pero pudo correr la carrera de ese mismo Gran Premio. Y vamos ya con el número 4, cerca del podio pero sin llegar a pisarlo, se queda el accidente que tuvo que vivir Esteban Gutiérrez con su Sauber en el Gran Premio de Bahrein de 2014. Nos ponemos en contexto, Esteban Gutiérrez iba a velocidad alta por la recta de meta y tenía su posición ganada. Lo que no esperaba es que saliese de boxes en aquel momento y sin cuidado, como para variar, Pastor Maldonado, sí, el viejo Pastor Maldonado, que para variar se lo llevó por delante. El Sauber de Esteban Gutiérrez terminó dando una vuelta de campana y cayó boca abajo, y por suerte el piloto mexicano salió ileso de esas. Pero una vez más es un incidente que por lo menos quedó cuanto menos espectacular, visto en directo desde la carrera. Y nos vamos ya al número 3, la medalla de bronce, que en este caso se lo va a llevar el golpe que recibió el piloto sueco Marcus Ericsson durante los entrenamientos libres del Gran Premio de Italia de 2018. El piloto de Sauber Alfa Romeo estaba probando su coche durante esos entrenamientos libres y de repente al final de la recta perdió totalmente el control del Alfa Romeo y se estampó contra las vallas laterales a una velocidad más o menos de 350 por hora, que son las velocidades que se alcanzan al final de la larguísima recta de Monza. ¿Qué pasó? Que el coche, por la misma inercia del golpe, dio 3 vueltas de campana en el aire. El coche quedó totalmente hecho trizas y fue un auténtico milagro que el piloto sueco saliese por su pie e ileso de aquel accidente. Nuestro número 2 va a ir para el que ayer vio parte del accidente como protagonista principal también, que fue Daniil Kvyat. Fue la persona contra la que se chocó Romain Grosjean en el accidente de ayer, pero es que Daniil Kvyat fue uno de los protagonistas principales de uno de los golpes más fuertes que se ha vivido en esta década. Fue el que tuvo él con su Red Bull en Suzuka 2015. Estaba en el sector 2 de Suzuka, un sector remirado, estrechito, y pisó hierba.
¿Qué pasa? Que perdió el control completamente de su Red Bull a una velocidad muy alta, se fue por la hierba y al no poder controlarlo, ese Red Bull dio vueltas de campana por el aire antes de terminar chocando contra el muro. Fue una galleta absolutamente espectacular que nos llevó a congojar a todos los que estuvimos viendo la leche que se pegó el ruso durante el Gran Premio de Japón 2015. Por suerte no le pasó nada, pero el accidente es cuanto menos espectacular. Y como no podía ser de otra manera, en el 1 vamos a dejar a nuestro Fernando Alonso. Sí, ya sabemos que el asturiano fue, tanto para bien como para mal, uno de los protagonistas de las 2 últimas décadas de la historia de la Fórmula 1. Y una de las veces que protagonizó las noticias de la Fórmula 1 para mal fue en el Gran Premio de Australia de 2016. El asturiano iba luchando por la posición de puntos contra el Haas de Esteban Gutiérrez con su McLaren Honda. Iba a rebasarle porque llevaba una velocidad más alta, pero no llegó a calcular bien la distancia y se tragó completamente al coche del mexicano. A las velocidades que iba el piloto asturiano, el McLaren Honda salió disparado por encima del Haas, chocó contra unas protecciones y de la propia inercia dio 2 vueltas de campana antes de chocar contra la protección y quedar el coche completamente hecho trizas. Una vez más, fue un auténtico milagro que Fernando saliese vivo y por su propio pie de aquel accidente en el que a más de uno se nos puso el corazón en un puño. Y hasta aquí el resumen de 10 de los accidentes más espectaculares que se han vivido en esta década. Para mi gusto, hoy he excluido el que ayer tuvo Romain Grosjean, pero es sin duda alguna el que más espectacular me ha parecido de esta década. Creo que va a ser recordado como uno de los accidentes más fuertes que se ha visto en toda la historia de la Fórmula 1. Por suerte quedó sin consecuencias prácticamente, pero fue uno de los motivos por los que hay que recordar siempre que este deporte es de los más peligrosos y por lo que toda seguridad siempre es poca en un deporte como la Fórmula 1. Hasta que nos volvamos a ver, cuidaos mucho y un deportivo saludo.